Bien, buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga una vez más. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a estar predicando esta carta bajo el tema de el evangelio de la cruz en la comunidad del crucificado. El evangelio de la cruz practicado en la comunidad del crucificado. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene relación con la cruz de Cristo. La celebración de los símbolos, la vida misma del creyente, el testimonio mismo de la iglesia es la expresión de la filosofía de la cruz. La cruz es que define la vida cristiana. La cruz es que define la estrategia de Dios, cómo Dios hace las cosas. La cruz es que define todo eso. Y en la carta a los Corintios el apóstol Pablo hace una exposición interesante de la filosofía de la cruz aplicada en el estilo de vida de la iglesia. Así que vamos a ver esta carta precisamente bajo el tema del evangelio de la cruz en la comunidad del crucificado. Vamos a ver los primeros 3 versículos del capítulo 1, si Dios quiere, en esta noche. Primero a los Corintios, capítulo número 1, versículo 1 al 3. En el transcurso de la exposición, cuando vengan los otros días, vamos a ir dando datos acerca de la ciudad de Corinto y la sociedad de Corinto, pero eso va a ir siendo poco a poco. Dice el capítulo número 1, versículo 1, es la introducción a la carta, el saludo, que es lo que vamos a ver hoy, de cómo el apóstol Pablo dice que estos hermanos eran santificados o estaban santificados para Dios, estaban apartados para Dios. Dice versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Padre de gloria, gracias por darnos este tiempo, esta noche maravillosa para bendecir tu nombre. Darnos esta oportunidad para proclamar una vez más la gloria de Jesucristo, la gloria de sus actos, la gloria de su obra, la excelencia de su persona. Padre bueno, ayúdanos a proclamar tu palabra y tu verdad de una manera en la que nuestros corazones respondan en adoración. Gracias, oh Padre Celestial, por esta misericordia tuya para con nosotros, que nos das la oportunidad de adorarte y leer tu palabra, meditar en ella, tú que la inspiraste para darnos luz a través de ella. Te damos gracias y pedimos tu obrar en medio nuestro, tu poder en medio nuestro, en el nombre de Cristo. Por él te damos gracias y lo pedimos. Amén y amén. El apóstol Pablo saluda claramente en estos versículos, mis hermanos, a la iglesia de Dios. Versículo número 2, Pablo dice, saludo a la iglesia de Dios, o me dirijo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Con esa introducción, con esa simple entrada, el apóstol Pablo comienza a recoger un poco la mentalidad descarriada de los corintios. Los corintios como iglesia, era una iglesia que se encontraba en un estado que nosotros podríamos decir de negación de la esencia de la cruz. Los corintios estaban negando en la práctica qué significaba que Cristo había muerto en la cruz del Calvario y qué significaba la cruz para la vida diaria del creyente. Ellos son el pueblo de Dios, pero ¿cómo se llega a ser el pueblo de Dios? Ellos son la comunidad de Dios, pero ¿cómo se llega a ser la comunidad de Dios? Llegamos a ser el pueblo de Dios gracias a que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos al tercer día, gracias a que Dios ha comprado la iglesia con la sangre de Cristo. Pertenecer a la iglesia de Dios, mis hermanos, es más que cualquier condición social. Para Pablo, y como él se lo va a presentar a los hermanos corintios,
Pertenecer a la iglesia es lo más excelso y excelente que puede haber. Pertenecer a la iglesia es más que ser rico o pobre. Pertenecer a la iglesia es más que ser libre o esclavo. Y él va a tener que tratar eso en la carta a los Corintios. Pertenecer a la iglesia es más que ser soltero o casado. Y él va a tratar eso también en la carta a los Corintios. Pertenecer a la iglesia es ser más que judío o griego o de cualquier otro lugar. Por eso él dice, los que invocan el nombre de Cristo, Señor de ellos y nuestro, en cualquier lugar. Pertenecer a la iglesia de Jesucristo es más que estar vivo o muerto. Una persona podría estar muerta y no pertenecer al pueblo de Cristo. Podría estar vivo y no pertenecer al pueblo de Cristo. Y eso sería una gran tragedia. Por pertenecer a la iglesia de Dios, nosotros deberíamos estar dispuestos a renunciar a lo que sea. Dios no ha salido a rescatar una empresa. Dios no ha salido a rescatar un país en específico. Dios no ha salido para librar alguna nación de un problema específico. Dios ha salido para salvar a su iglesia por medio de la cruz de su Hijo. Dios ha salido para salvar a la iglesia, a su pueblo. Y Pablo está saludando aquí a esa iglesia que está en Corinto. Pablo dice, yo me estoy dirigiendo a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Eso es lo que dice el versículo número 2. Ahora el versículo 1 comienza el apóstol Pablo presentándose como era normal en su tiempo cuando se escribía una carta. La carta en el tiempo de Pablo se ponía el nombre primero. Nosotros hoy día escribimos una carta y ponemos el nombre al pie de la carta. Pero en el tiempo del apóstol Pablo se comenzaba con el nombre, con las credenciales también de la persona que estaba escribiendo. Y el apóstol Pablo dice, yo soy Pablo, soy llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y conmigo está mi compañero Sóstenes, probablemente alguien que era de la iglesia de Corinto. Si no era de la iglesia de Corinto, quizá pertenecía a la iglesia de Éfeso, que era donde Pablo estaba escribiendo la carta que entonces dirige a los Corintios, 5 años después que la iglesia había sido fundada. Pero Pablo comienza diciéndole, yo soy Pablo, llamado por Dios a ser apóstol. Pablo es uno de los personajes más interesantes, no solamente de la historia bíblica, sino de toda la historia humana. El apóstol Pablo es uno de los personajes más llamativos de la historia de la humanidad, del cristianismo para acá. Porque Dios usó a este hombre para dar una visión diferente, totalmente diferente de la predicación, del evangelio, de Dios, de la doctrina que nos enseña las Sagradas Escrituras, de que Dios vino para salvar a los hombres de todas las naciones. Otros hombres conocían esa doctrina. Los otros apóstoles conocían esa doctrina. Pero Dios usó a Pablo para llevar esa doctrina más allá del continente donde había iniciado. El apóstol Pablo fue hasta Europa predicando este mensaje de que la gracia de Dios salvaba a todos los hombres. A todos los hombres. Y el apóstol Pablo primero experimentó esa gracia en su vida. Pablo había sido educado para ser fariseo. Pablo había sido educado para representar su tradición judía cerrada. Pablo había sido perseguidor de la iglesia. ¿Cómo se explica que un hombre así llegue a creer en el mensaje del Cristo crucificado? Solo se explica, mis hermanos, por lo que él dice en ese versículo número 1. Pablo llamado a ser apóstol. Cuando nosotros hablamos del llamado en las Sagradas Escrituras, el llamado que es eficaz, el llamado que transforma, nosotros estamos hablando de un acto de Dios en el que Dios interviene en la vida de una persona para que esa persona se rinda a Dios de manera total. Es el acto de Dios en el que Dios presenta a su Hijo, a esa persona de una manera tan clara y tan atrayente que todos los atractivos del mundo, toda la falsedad y todas las tinieblas caen. Y Jesucristo es levantado como lo principal.
Y por eso dice el apóstol Pablo, Él me llamó. Y me llamó a ser apóstol de Jesucristo. Este llamado no es un llamado impersonal. No es un llamado en el que Dios manda una invitación a ver si la persona la escucha. No, es un llamado en el que Dios mismo toca el corazón, conmueve a esa persona, mueve su voluntad, ilumina su entendimiento y esa persona entiende claramente y dice, no hay un solo lugar del universo al que yo pueda ir que no sea a Jesucristo. Es a ese llamado que Pablo se refiere aquí. Cuando Pablo conoció al Señor Jesucristo, no había alternativa más que una sola, aceptarle. Cuando Pablo se encontró con Cristo, o cuando Cristo, mejor dicho, encontró a Pablo, no había otra alternativa más que creer, más que aceptar la autoridad del Señor Jesucristo. Es interesante también cómo Pablo ve el llamado en la vida de los hermanos a los corintios, que es igual también para la vida de todos aquellos que creen. Dice el versículo número 24 de esta porción del capítulo número 1, dice Pablo, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo está diciendo, hasta que una persona no es llamada de esta manera que estamos explicando, no puede ver que Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. No es simplemente escuchar el evangelio y no ponerle atención. No es simplemente escuchar el evangelio y seguir pensando en mis entretenimientos. No es simplemente escuchar el evangelio y tener el corazón puesto en otra cosa y la mente puesta en otra cosa. Es en los llamados de Dios, es que la mente y el corazón de ellos están puestos en el evangelio y entienden el evangelio porque Dios le da a entender el evangelio. Y dice Pablo, a esos que Dios llama, el evangelio se convierte en el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Mientras ese llamado no es experimentado de manera poderosa y eficaz, el evangelio es un disparate, una estupidez, una insensatez, una debilidad de parte de Dios. Pero cuando son llamados y entienden el mensaje, dice el apóstol Pablo, para los llamados el evangelio se convierte en el poder y la sabiduría de Dios. Ahora Pablo dice, he sido llamado para ser apóstol de Jesucristo. Un apóstol era un enviado, un representante, alguien que iba con la autoridad de la persona que lo enviaba. Eso es lo que quizás muchos de ustedes han escuchado una y otra vez. Ahora, hoy día nosotros tenemos personas que se llaman ser apóstoles. Y más otro grupo de evangelistas y cuestiones así como esa. Claro, no dudamos que sean apóstoles. Lo que ponemos en duda es que sean de Jesucristo. ¿Okay? Son apóstoles, está bien, hasta ahí lo dejamos. Pero que sean de Jesucristo, entonces, es la otra parte que nosotros tenemos que analizar. Pablo está diciendo aquí, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él está diciendo, Dios me ha enviado a predicar este mensaje, a predicar este evangelio de la cruz, a dar este mensaje del Cristo resucitado. Esto es importante porque Pablo, lo que él va a decir en esta carta, tiene autoridad apostólica. Y eso significa que es el fundamento de la fe de la iglesia. Para que una iglesia sea apostólica, tiene que seguir lo que dicen los apóstoles, no lo que dice el Papa. O no lo que diga la iglesia como conjunto, sino lo que dicen los apóstoles en las Sagradas Escrituras. Por eso no es necesario tener un apóstol hoy día, entre comillas, en el sentido en que lo describe las Sagradas Escrituras. Porque para que una iglesia sea apostólica, no tiene que tener a un apóstol vivo. Tiene que seguir lo que Dios inspiró a través de ello en las Escrituras. Eso es lo que hace que una iglesia sea apostólica. Una iglesia que no sigue la palabra de Dios, y aunque tenga 10 apóstoles, pero no sigue la palabra de Dios, esa iglesia no es apostólica. Esa iglesia es una iglesia que está en apostasía, pero no apostólica. Es una iglesia que se apartó de Dios, pero no es una iglesia apostólica. Dicho sea de paso, nosotros somos una iglesia apostólica, aunque no somos católica. Bueno, somos católicos también, pero no somos romanos. Así que somos una iglesia
apostólica, católica, evangélica. ¿Ok? Hasta ahí está bien. Porque somos apostólicos porque creemos en lo que enseñan los apóstoles en la palabra de Dios. Y creemos que esa autoridad que tienen estos textos es la autoridad de Dios. Y si rechazamos lo que dice las Sagradas Escrituras, rechazamos lo que dice Dios. Nuestra sociedad sabe que se ha sufrido mucho hoy por los autodenominados siervos de Dios o apóstoles de Dios, que roban dinero al pueblo de Dios, que comercializan con la fe. Eso está altamente conocido, nosotros lo sabemos, nosotros lo hemos oído una y otra vez. De hecho, Pablo le va a explicar esto a los hermanos, a los corintios en el capítulo número 3 y capítulo 4. ¿Cómo trabaja un ministro que ha entendido el mensaje de la cruz? ¿Cómo trabaja un siervo que entiende que él no puede ser más grande que el mensaje que predica? Pablo le dice a los hermanos, a los corintios, que querían privársela en sabio y en que conocían todas las cosas. Pablo le dice, pero ¿cómo es posible que ustedes quieran presentarse como sabios delante del mundo cuando el mensaje que le predican es una estupidez para ellos? Ustedes no pueden ser más que el mensaje que predican. Por eso dice Pablo, cuando yo fui a ustedes en el capítulo número 2, comenzando, fui con temor y temblor. Pablo le estaba diciendo, el mensaje y yo éramos prácticamente de la misma naturaleza. No podía yo como predicador ser más excelente que mi mensaje. Y si para los del mundo el mensaje de la cruz es tropezadero, es una locura, es una estupidez, ¿cómo yo podía salir siendo catalogado como inteligente en medio de ustedes? Pablo le dice, fui en debilidad, como la debilidad del evangelio, como la debilidad de la cruz delante de los hombres, como la debilidad de Cristo, para que entonces la fe de ustedes estuviese fundada en el poder de Dios. Esto es sumamente importante para nosotros poder entender el evangelio. La verdad del evangelio. Pablo dice, Dios me envió con su autoridad. Ahora, Pablo no iba a salir volando y iba a hacer que todos los políticos de Corinto corruptos salieran volando de Corinto. No, en Corinto dice Pablo que tuvo un gran conflicto, aunque se le abrió una puerta grande para predicar el evangelio. Él sabía que lo que él estaba presentando al mundo, el mundo no lo aceptaba con una sonrisa, a menos que el poder de Dios estuviese ahí llamando a esa persona, convenciéndolos para que su fe estuviese fundada en el poder de Dios. Y Pablo dice, yo estoy aquí con el hermano Sóstenes. El libro de Hechos, en el capítulo número 18, donde se narra cuando Pablo llega a Corinto, nos dice que el encargado de la sinagoga en Corinto, cuando Pablo llegó, se llamaba Sóstenes. No sabemos si es el mismo exactamente. De hecho, los griegos, dice el texto allá en el capítulo número 18, versículo 17 de Hechos, dice que los griegos golpearon a Sóstenes, a pesar de que él no era creyente. Pero probablemente él mostró simpatía por Pablo y por el mensaje de Pablo. Y dice el texto que lo golpearon delante del tribuno, rechazando quizás su simpatía por Pablo. Si es así, lo que entendemos es que el evangelio de la gracia triunfa otra vez. Y este hombre que era un encargado de la sinagoga, un judío que difícilmente iba a por sí mismo, por sí solo, dar aprobación a este mensaje, Dios obró en su corazón, abrió su corazón y él aceptó el mensaje de la gracia de Dios. El mensaje del Cristo resucitado de entre los muertos. Ahora, si es otra persona, si es de la iglesia de Éfeso, otro Sóstenes, y entendemos que los nombres eran muy comunes en el tiempo del apóstol Pablo, una persona podía llamarse con el mismo nombre con que se llamaba otro, etcétera, etcétera. Una persona podía repetir el nombre y quizás era otro, no era el mismo de la sinagoga de Corinto. Si es así, de todos modos Pablo está diciendo, él es mi hermano. Y esta palabra se va a convertir en una palabra importante también en la carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque la comunidad del crucificado es una comunidad de hermanos.
De hecho, el apóstol Pablo va a decir una y otra vez en la misma carta a los Corintios, hermanos a los Corintios. Ahora, Pablo pasa en el versículo número 2 a hacer una descripción de la iglesia de Dios. Después que dice, ustedes son la iglesia de Dios, yo saludo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Usted recuerda cuando hablamos un martes de estos martes del año pasado, hablamos de la ciudad de Corinto. Nosotros decíamos que Corinto era una ciudad que tenía 2 puertos. Todavía lo tiene. La Corinto de ahora, de nuestro tiempo, tiene los 2 puertos. Y esa Corinto del tiempo de Pablo era una ciudad con mucho comercio. Tenía un estrecho pequeño que la unía con Atenas, o lo tiene todavía, porque está ahí. Y en ese estrecho de 6 kilómetros que ellos tienen un puerto de un lado y otro puerto de otro lado. Y quedaba un mar sumamente grande, el mar, o que todavía está ahí, ¿verdad? Porque ese mar no se ha movido. Los barcos, como decíamos en esa ocasión, para dar una vuelta tenían que durar prácticamente semanas para llegar del otro lado, si daban la vuelta en barco. Entonces lo que ellos hacían era que desmontaban la mercancía del lado de un puerto, pasaban los 6 kilómetros arrastrándolas por unos rolos que habían puesto y llevaban la carga con barcos pequeños o con mula o con cualquier otra cosa o arrastrada al otro lado, los 6 kilómetros, ahí la montaban en otro barco y la llevaban. Y era más fácil. Y usted recuerda que decíamos también que había un refrán que decía que si usted iba a hacer el viaje completo en barco, tenía que dejar escrito su testamento, porque no se sabía si volvía. Se le decía a la tripulación, tienen que dejar listas sus cosas, porque ese era un mar muy peligroso. Así que Corinto se aprovechaba de eso. Le cobraba impuestos de un lado y le cobraba impuestos del otro lado. Más lo que eso significaba, Corinto también era una sociedad que competía con Atenas en los juegos ísmicos, en los juegos que se celebraban cada 2 años. Probablemente a Pablo le tocó ver también uno de estos juegos y por eso habla de la lucha del atleta en la carta a los Corintios, porque los corintios conocían este lenguaje de los atletas. Corinto era una ciudad sumamente corrupta, inmoral, a tal punto que esa inmoralidad estaba metida en la iglesia. Esa inmoralidad estaba sumergida en la iglesia y nosotros encontramos en los Corintios personas que iban a visitar lo que nosotros conoceríamos como prostíbulos, pero en ese caso eran prostíbulos sagrados. Y salían del culto y se iban para allá sin ningún tipo de problema. En Corinto nosotros encontramos a un muchacho que tiene como esposa la que era la esposa de su papá. Y los hermanos lo tenían en la comunión sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a ese estilo de vida. Ellos no habían aplicado lo que significaba la teología de la cruz a su vida. Ellos seguían enfatizando los niveles sociales. El rico está encima por el pobre. Así que el pobre que pase hambre por allá y los ricos no vamos, que no nos cabe la hartura, y el pobre que se muera de hambre. Y eso lo aplicaban en la iglesia. Ellos aplicaban en la iglesia que el que tiene más talento, ese es el que tiene que funcionar. Y estaban compitiendo todos los días en la iglesia por el que tenía más talento y más dones. Y no habían comprendido qué significaba la cruz de Cristo para cada uno de estos aspectos. Y el apóstol Pablo entonces dice en el versículo número 2 de este inicio de saludo unas palabras interesantísimas. Pablo dice: escribo a la iglesia de Dios que está en Corinto. En esa ciudad tan perversa, en esa ciudad tan impía, ahí está la iglesia de Dios. En esa ciudad tan corrompida, ahí está la iglesia de Dios. Pablo le está diciendo, ustedes no saben quiénes son. Ustedes no saben cuál es su identidad. La identidad de ustedes no es la identidad corintia. La identidad de ustedes es la iglesia de Dios. Ustedes son la iglesia de Dios. ¿Y qué es la iglesia de Dios? Dice él, versículo número 2, ustedes son los santificados en Cristo. Ustedes son llamados a ser santos y son llamados a ser santos con todo lo que invocan el nombre de Cristo en cualquier lugar. Mis hermanos, ese versículo, y amigos que están aquí en esta noche, ese versículo es puro oro espiritual. El apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos, la identidad de ustedes
es ser pueblo de Dios. Ahora ustedes están en una sociedad corrupta, ustedes están en una sociedad impía, ustedes están en una sociedad con unos valores que no son los valores del cielo, pero en medio de esa sociedad Dios los ha santificado. Y note eso, santificados en Cristo. Pablo está tomando el lenguaje del Antiguo Testamento. Pablo sabe lo que le está diciendo. Pablo dice, ustedes han sido apartados para Dios. Pero déjenme decirle algo, y los amigos que están aquí que pongan atención a esto. Nada se puede acercar a Dios si no es santificado. Dice un texto del Antiguo Testamento, yo me voy a santificar en todo lo que se acerque a mí. Para nosotros poder acercarnos a Dios, para Dios poder acercarse a nosotros, tenemos que ser santificados. Ahora, ¿cuáles eran los procesos de santificación en el Antiguo Testamento? La Sagrada Escritura dice que para que algo pudiese ser santificado, tenía que haber derramamiento de sangre primero. Tenía que haber derramamiento de sangre. Eso significaba que sin sacrificio era imposible tener santificación, ser apartado para Dios. Para ser santificado para Dios, dice el texto, es necesario que sea en Cristo. Cristo derramó su sangre para que nosotros pudiésemos ser apartados para Dios. Usted no se puede apartar para Dios. Su corazón desviado y su mente desviada no puede realizar eso. Para que eso sea posible, Dios tiene que hacerlo en Cristo. Y cuando Dios lo hace en Cristo, entonces usted puede ser amigo de Dios. Y Dios hace eso por medio de la cruz de Cristo. Pablo le está diciendo a los corintios y diciéndonos también a nosotros, no hay nada que ustedes puedan hacer en la sociedad corinta que lo pueda poner a ustedes aparte para Dios. Dios los ha apartado a ustedes en Cristo. Y ustedes están en Cristo mientras viven en Corinto. Por tanto, ustedes tienen que vivir no como corintios, sino como personas que están santificados en Cristo. Y él le dice, por eso ustedes han sido llamados también a ser santos. Llamados a ser santos. Pablo está diciendo, ustedes tienen que vivir como Dios los ha llamado a vivir. Llamados a ser santos. Y es probable que la frase que Pablo añade al final del versículo número 2 se deba, mis hermanos, a que los corintios tenían un orgullo de que ellos eran muy exclusivos, de que ellos eran la crema innata del mundo griego, incluido en la iglesia, a tal punto de que ellos tenían una discusión de quién era mejor dentro de la iglesia. Y quizás eso se reflejaba hacia afuera, y ellos pensaban que probablemente eran de las mejores iglesias de toda la zona. Y quizás se lo hacían saber también a las otras iglesias. Y Pablo le dice, ustedes son santos y han sido llamados a ser santos. ¿Saben con quién? Con los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo, Dios no solamente ha salvado personas en Corinto, Dios ha salvado personas en todos los lugares. Invocar a Cristo aquí es buscar a Cristo como Salvador. Y esto es esperanzador, querido amigo. Porque Dios está diciendo que tú te salvas por invocar el nombre de Cristo. Y esto implica aceptar lo que Cristo ha hecho para santificarte y ponerte en Él y que tú puedas ser amigo de Dios. Esto implica que Dios te está dando la oportunidad de que tú puedas invocar el nombre de Jesucristo, poner tu fe en nombre de Cristo. No importa quién tú seas, no importa de dónde venga, dice el apóstol Pablo. Todos los que invocan el nombre de Cristo son apartados en Cristo para Dios. Es una oportunidad maravillosa, increíble, extraordinaria de creer en Jesús en esta noche. Y Dios dice, en ese momento, tú eres apartado para Dios. Tú comienzas a formar parte de la sociedad de Dios. No de esta sociedad, sino de la sociedad de Dios, del pueblo de Dios, del pueblo nuevo. Y por eso Pablo dice entonces en el versículo número 3, a ese pueblo que es de Dios, a ese pueblo que ha sido santificado, a ese pueblo que ha sido llamado a ser santo, con los que en todo lugar invocan el nombre de Cristo, dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz es lo que mejor define la vida cristiana. Nadie puede vivir en este mundo sin recibir gracia.
Nadie. Ahora, la gracia y la paz son el resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si nosotros queremos entender la gracia de Dios, tenemos que mirar a la cruz del Calvario. Pero si queremos entender lo que significa la paz de Dios, nosotros tenemos que mirar a la cruz del Calvario. Muchas personas andan buscando paz, no la pueden encontrar. ¿Por qué? Porque la buscan fuera de entender el mensaje del Evangelio, que consiste en el mensaje de la cruz, Cristo crucificado. Es en la cruz del Calvario donde nosotros podemos entender que nuestros corazones son corazones miserables, que nuestra mente está torcida, que nuestra composición está diseñada para alejarnos de Dios, que necesitamos gracia. Y la gracia consiste en Dios proveer una y otra vez, para que su corazón y su mente no lo desvíen de Dios. Sin la gracia de Dios, usted se pierde. Nadie puede encontrar a Dios a menos que Dios mismo en su gracia se manifieste. Y Pablo está diciendo a los corintios, ustedes necesitan la gracia de Dios, y yo se la estoy deseando. Ahora, cuando uno experimenta la gracia, uno puede tener paz. Porque la paz tiene que ver, queridos hermanos y queridos amigos, con la convicción de que yo he recibido todo lo que necesito. Por tanto, tengo paz. Y la gracia es la provisión de todo lo que usted necesita para la salvación y para vivir la salvación. Es por eso que en su mente va a haber una batalla y habrá una batalla hasta que usted no entienda y experimente la gracia de Dios. Es por eso que su corazón va a estar en tormento cada día, cada noche, hasta que usted no entienda la gracia de Dios y entonces puede entender lo que significa la paz de Dios. Pablo dice a los corintios, ustedes son el pueblo de Dios. En Corinto, ustedes son el pueblo de Dios. Esto es importante. No era una iglesia perfecta, Corinto. Esa no era la iglesia perfecta, como vamos a ver. No era una iglesia con grandes prácticas de los ideales cristianos. Pero Pablo le dice, de todos modos, ustedes siguen siendo la iglesia de Dios en Corinto. Quizás usted no es el creyente tan perfecto que usted entiende que debería ser. Quizás usted mismo entiende muchas de sus debilidades, pero Dios te sigue diciendo, si tú has creído en mi Hijo, si tú has invocado el nombre de mi Hijo con sinceridad, tú sigues siendo parte de mi pueblo. Por tanto, yo te sigo llamando a vivir de manera apartada para Jesucristo. Ahora, Dios dice más aquí. Mi gracia y mi paz están disponibles para ti. Y están disponibles para ser derramadas sobre ti a través de mi Hijo Jesucristo. Y también nosotros decimos a los amigos que están aquí en esta noche, si usted quiere paz con Dios, usted tiene que aceptar la gracia de Dios. Y eso es posible porque Dios ha manifestado toda su gracia en Cristo, quien murió en la cruz por tu pecado, por mi pecado, para que nosotros pudiésemos hoy experimentar la reconciliación con Dios. Así que si hay un amigo aquí que su corazón no ha sido rendido a Dios, esta noche es una gran oportunidad para que usted corra a Cristo. Y en Cristo usted va a encontrar gracia y paz que vienen de Dios. Padre del cielo, gracias por tu misericordia y por tu amor en medio nuestro. Te bendecimos y te adoramos y te damos gracias por tu palabra siempre bendita, porque proceden de ti, que eres el bienaventurado, el eterno y único Dios, que habitas en luz inaccesible, que habitas, Señor, en santidad. Te damos gracias y esperamos, Señor, que tu palabra obre en los corazones para conversión y arrepentimiento, para búsqueda de tu persona, para que haya respuesta de adoración. Gracias te damos. Pedimos tu bendición, Señor, en medio de tu pueblo, en esta comunidad, que la autoridad de Jesucristo sea confirmada y establecida por la predicación de tu palabra. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.